Hola a todos. Bienvenidos a mi canal News Around. Hoy os vengo con un vídeo sobre Halil Brahim Ceylan y Esla Turkoglu. Antes de pasar a mi vídeo, si te gusta lo que estoy haciendo, no olvides suscribirte, dejar un comentario y presionar el botón me gusta. Muchas gracias y sigamos. En un ambiente relajado, natural y muy lejos del bullicio de los sets de grabación o los eventos mediáticos, la talentosa y querida actriz Esla Turkoglu protagonizó una conversación especial con una amiga cercana que, además de ser confidente, es también periodista. Lo que parecía ser un simple reencuentro entre amigas, se convirtió en una entrevista emocionalmente reveladora, donde Esla habló de su presente, de su evolución profesional y, para sorpresa de todos, también de su pasado sentimental, incluyendo preguntas sobre Halil Brahim Ceylan. Una charla entre amigas que se volvió confesión. La entrevista no se realizó en un estudio formal, ni con cámaras o luces que invitan al espectáculo. Fue una charla entre dos mujeres que se conocen desde hace tiempo, en la terraza de un café bohemio, con tazas de té caliente, risas espontáneas y miradas cómplices. La periodista, cuya identidad no fue revelada oficialmente, pero se sabe que es amiga de Esla desde sus primeros pasos en la industria, confesó que la idea no era entrevistarla, sino simplemente compartir un momento. Pero la naturalidad con la que fluyó la conversación derivó en revelaciones profundas. El presente de Esla, tranquilidad, trabajo y autenticidad. Esla comenzó hablando de su actualidad. Reconoció que, después de una etapa muy intensa de trabajo, se encuentra en un momento de equilibrio. Estoy en paz conmigo misma, afirmó. Estoy trabajando en un proyecto que me apasiona y, por primera vez en mucho tiempo, siento que todo tiene sentido. También habló de lo importante que ha sido para ella rodearse de personas verdaderas. He aprendido a escucharme, a elegir con quién compartir mi tiempo y a no temer a los silencios, comentó con una sonrisa suave. La pregunta esperada, Halil Brahim Ceylan. La conversación avanzaba con fluidez hasta que llegó el momento más esperado por los fans y seguidores de la actriz, la inevitable mención de Halil Brahim Ceylan. La periodista, con la delicadeza que solo una amiga puede tener, le preguntó, ¿crees que algunas personas nunca se van del todo de nuestras vidas? Esla, tras una breve pausa y bajando ligeramente la mirada, respondió. Creo que algunas historias no terminan con un adiós. Hay personas que, aunque no estén físicamente, siguen viviendo en nosotros. Halil fue, y en cierta forma sigue siendo, una parte importante de mi vida. Palabras que rompen el silencio. Con esta declaración, Esla no solo rompió el silencio que llevaba meses manteniendo sobre su relación pasada con Halil, sino que también dejó la puerta abierta a múltiples interpretaciones. A pesar de no confirmar una reconciliación o algún tipo de contacto actual, sus palabras denotaron afecto, respeto y nostalgia. Compartimos muchas cosas hermosas, añadió. Y aunque tomamos caminos distintos, no me arrepiento de nada. Todo lo que viví me ayudó a crecer. Una respuesta a los gestos recientes de Halil. Muchos interpretaron estas palabras como una respuesta simbólica al gesto reciente de Halil en su concierto, donde cantó una canción que todos relacionaron con Esla.
La actriz, sin mencionarlo directamente, parecía estar cerrando un ciclo con dignidad y cariño. No se trata de mirar atrás con tristeza, sino con gratitud, dijo. Hay personas que llegan para quedarse, aunque sea en forma de recuerdo. La reacción de los fans. Las redes sociales no tardaron en hacerse eco de la entrevista. Frases como "Esla sigue amando a Lil", "esta historia aún no ha terminado" o "el respeto y la ternura con que se hablan es única" inundaron Twitter e Instagram. Fan accounts dedicados a la pareja revivieron momentos del pasado, editando vídeos y fotografías con música nostálgica. El #almohadilla Esla y Alil volvió a estar entre las tendencias, demostrando que el interés por esta historia sigue tan vivo como siempre. Una mujer renovada, pero fiel a sus sentimientos. Esla demostró en esta charla que ha madurado emocionalmente, que es una mujer que se conoce a sí misma y que no teme reconocer lo que siente. Su forma de hablar sobre Alil no fue desde la tristeza ni la añoranza destructiva, sino desde la aceptación. Las emociones no siempre son lineales. A veces extrañamos, a veces sonreímos al recordar. Y ambas cosas son válidas, expresó. Un reencuentro futuro. La entrevista, aunque informal, dejó muchas puertas abiertas. Los fans ya sueñan con una posible reunión, ya sea en un nuevo proyecto televisivo o incluso en la vida real. Algunos rumores ya apuntan a que productores estarían interesados en unir nuevamente a Esla y a Lil en pantalla, sabiendo del magnetismo que generan juntos. Por su parte, Esla no descartó nada. La vida da muchas vueltas. Nunca digas nunca, respondió cuando su amiga le preguntó si aceptaría volver a trabajar con Alil en el futuro. Una entrevista que deja huella. Lo que comenzó como un café entre amigas se convirtió en una de las entrevistas más comentadas del momento. No por los titulares sensacionalistas, sino por la honestidad con la que Esla Turkoglu se mostró al mundo. No hubo poses, no hubo guiones. Solo una mujer talentosa, sensible y auténtica, hablando desde el corazón sobre su pasado, su presente y el amor en todas sus formas. Conclusión: cuando las palabras curan y conectan. Esla Turkoglu no necesita gritar para ser escuchada. Sus palabras, tranquilas pero profundas, tocaron los corazones de miles de personas que han amado, perdido, recordado y, como ella, han aprendido a seguir adelante con cariño y respeto. Quizás esta entrevista no fue una confirmación de regreso ni una declaración directa de amor, pero sí fue una ventana al alma de una mujer que ama con el corazón limpio. Y eso, en estos tiempos, vale más que 1000 titulares. Muchas gracias por ver mi vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate y adiós.